En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy la iglesia está celebrando la fiesta de la Transfiguración. Y la Transfiguración es sencillamente el Señor le manifiesta a sus discípulos su gloria. Ese Dios humanado, Jesucristo, ese Dios hombre que caminaba allí con sus discípulos, les manifiesta esa gloria que Él iba a experimentar después de la cruz, pero que también les iba a participar a sus discípulos y nos participa también a cada uno de nosotros. Sus vestiduras se ponen blancas, su rostro brillaba, les bajó el cielo porque escucharon a Moisés, vieron a Moisés, Elías, les bajó el cielo en ese momento a los apóstoles. ¿Por qué? Simplemente para que todos nosotros entendamos y comprendamos que la realidad divina existe. ¿Sí me escuchan? La realidad divina existe. Esto que Dios nos promete existe. Miren, no tengo nada con los políticos. Mi tema no es para nada político. Pero Dios no es político, no nos hace promesas políticas y no estoy tirándole piedra a ningún político. Pero no es promesa política. Dios lo que promete lo cumple. Yo doy fe de eso y estoy completamente convencido. Dios nos muestra su... ¿Sí? Y al mostrarles la gloria a los discípulos, Pedro, al experimentar el estar bien, el sentirse bien y sentirse a gusto en el monte de la Transfiguración, al sentirse allí a gusto, el bendito coge y le dice al Señor: no, pues hagamos 3 tiendas, no quedémonos aquí. Y ahí es lo que, ahí en ese momento, pues el Señor ven, escuchan la voz del Señor y nuevamente el que estaba tan contento se postra lleno de terror y de miedo. Pero finalmente, como acabamos de escuchar, el Señor les dice: no, bajémonos de aquí, vámonos, no le cuenten a nadie y sigamos nuestro camino. Es lo que le dice el Señor prácticamente a sus discípulos. La instalación, ¿no? El Señor no quiere que nos instalemos, quiere que nos convenzamos de estas realidades, pero no quiere que nos instalemos. Y así como Dios habló en la Transfiguración, ese mismo Dios se quedó en silencio en la Pasión.
Ese Dios que les habló y los convenció y los llenó de fuerza para continuar su misión, ese mismo Dios se quedó en silencio y esos mismos apóstoles huyeron, ¿sí? Bueno, excepto de Juan, pero huyeron temerosos, conscientes de la eternidad. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Todos nosotros estamos hoy aquí conscientes de la eternidad, conscientes de que existe un cielo, conscientes de que Dios nos tiene para nosotros grandes cosas y grandes bendiciones. Pero muchos de nosotros en los momentos de muerte y en los momentos de prueba olvidamos la promesa de Dios. Olvidamos la promesa de Dios. Dios nos invita a creer en Él, en ese Dios que se transfigura y que habla, también en ese Dios que te habla, te invita a creer pero también te invita en los momentos en que Él se queda en silencio, no habla. Hay gente que dice, yo le hablo y no me escucha, Padre, es que no me escucha. Y uno le dice, pero grítele más duro para ver si le escucha. No, hay momentos en que Dios habla, hay momentos de mucha alegría, pero no nos instalemos en eso. La instalación, nosotros tenemos una tendencia, es acomodarnos. No hay nada más delicioso que acomodar. En mi país decimos arruncharnos, ¿no? No hay nada más delicioso que arruncharse. Pero también no hay nada más incómodo cuando le quitan la cobija y le dicen que se tiene que parar. Nosotros tenemos esa tendencia de acomodarnos, de instalarnos. Y el Señor nos instala, el Señor sigue, el Señor avanza, el Señor nos invita a avanzar. Cuando se instala, corre el riesgo de desilusionarse, porque no siempre va a reír, no siempre va a reír, no siempre vas a sentirte con gozo. Muchas veces también tendrás que prepararte para llorar. No siempre todo va a salir bien. No siempre todo va a ser excelente. Y muchas veces nos preparamos para la prueba. Y cuando llega la prueba, entonces nos quejamos. Es porque estamos acomodados y estamos instalados. Uno no se puede instalar ni en situaciones. He escuchado muchas veces, uno no se puede instalar en circunstancias. Nosotros somos muy circunstanciales y vamos al ritmo de cada circunstancia, ¿sí? Nosotros no nos podemos instalar en nada de eso. Las personas llegan, pero las personas se van. Hay personas que quedan, hay personas que no quedan. Muchas veces estás acompañado de mucha gente, pero muchas veces también tendrás que irte a dormir solo. Y muchas veces también tendrás que aprender a disfrutar y a comprender tu soledad. Muchos buscamos estar rodeados, muchos le tenemos miedo a la soledad, inclusive tenemos que poner música a todo volumen, tenemos que estar haciendo algo. Hay gente que le pica la casa. ¿Ustedes han conocido gente así? Gente que llega a la casa y gente que le pica la casa. Tiene unas casas tan bonitas que uno dice, Dios mío, yo en esta casa, en este sofá, me quedo aquí todo haciendo hasta retiro. Pero hay gente que le pica la casa. Unas casas tan bonitas, pasan ahí porque no se soportan estar allí. Porque saben una cosa, ahí en el silencio, ahí en la soledad, pues te encuentras contigo mismo. Te encuentras contigo mismo. Y muchas veces nosotros nos queremos camuflar en la masa. Y créanme que estar rodeado de mucha gente no es garantía de que no te sientas solo. De que no te sientas solo. Yo conocí una vez una señora. Esta señora, creo que ya les había contado, conocí a esta señora y esta señora, teníamos como 4 misas y a todas las misas iba. Nosotros ya estábamos a punto de organizar en la sacristía una habitación. A cada misa iba, yo decía, Dios mío, ni yo. 5, las que fue a misa uno veía a la señora. Y entonces no se escucha. Ok. Y esta señora venía, ¿y por qué venía a cada misa? ¿Saben por qué venía a cada misa?
que se sentía sola en la casa. Y no es que sea malo venir a misa, no es que sea malo que no los vea en misa, pero muchas veces nosotros no aceptamos nuestras circunstancias y nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Hay momentos en que hay que estar en silencio, hay momentos en que hay que hablar, hay momentos en que hay que reír, hay momentos en los que hay que llorar. Usted no se puede quedar ahí atorado. Hay momentos en que usted va a estar muy bien, hay momentos en que no lo va a estar. Eso hace parte de la vida. Y hace parte de la vida, y el Señor nos prepara para asumir todas estas situaciones que hacen parte de la vida. Y en la transfiguración el Señor nos transfigura, el Señor nos cambia. Y se los aseguro, el Señor nos cambia y el Señor transfigura nuestros corazones. Pero también en algunos momentos vamos a sentir que lo que transfiguró el Señor da la impresión como que volviera nuevamente atrás. Y vienen fantasmas del pasado que muchas veces te hacen sentir como que no hubieses avanzado y dado un paso adelante, como que no hubieras crecido. Y entonces corres el riesgo más grave, la tentación fulminante, esa tentación demoníaca que el enemigo siembra en nuestros corazones. ¿Y saben cuál es? El bendito, no ni bendito, el desánimo. El desánimo. El desánimo. Usted puede estar solo, pero hay gente que baila en su soledad. Usted puede estar acompañado y hay gente que se disfruta su compañía. Hay gente que disfruta cada situación, pero no somos todos. Y saben, hay gente que disfruta cada circunstancia de su vida porque tiene una certeza, y esa certeza es la eternidad. Es la certeza de la eternidad. El otro día, ¿se acuerdan que les contaba? Iba a una misión a Costa Rica. Y yo iba saliendo y preciso me tocó a mí iba un actor de televisión, un actor de telenovelas, de estas telenovelas que a ustedes les gusta mucho. Iba un actor de telenovelas, y yo iba, pero no me había dado cuenta que iba este actor de telenovela allí en el aeropuerto, saliendo en el aeropuerto, iba adelante. Y yo sentía los flash, y la gente, y yo decía, yo no sabía que aquí lo recibiera uno tan efusivamente. Me sentía un star, así, por el disco, todo en ese entonces no había disco, pero, y yo era así, yo no me había dado cuenta que es que no me estaban tirando la foto a mí. Yo no les interesaba, ¿sí? Sino al artista, pero en ese momento entendía, tal vez Dios no quiere una gloria humana para mí. Y no es una mentalidad apocada o acostumbrada o reducida, porque a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? No es esa mentalidad así, no, simplemente entendí que la gloria que Dios quiere darme va mucho más allá de una fotografía o va mucho más allá de los aplausos. Que la gloria que Dios quiere darme y quiere darte va mucho más allá de tus éxitos o fracasos. Que la gloria que Dios quiere darte es una gloria para la eternidad, para siempre. Los aplausos son momentáneos. Las fotografías son momentáneas. Hay un dicho que dice, hay gente que sube como ¿qué? Como coco, como palma. Yo siempre me daño los dichos. Hay gente que sube como palma y eso nos pasa. Mire, a mí me ha pasado. Que uno se sube como palma y el Señor se encarga también de permitirle a uno bajarlo como un coco. Y a veces que tú estás aquí, a veces que te tienes que bajar, porque la vida muchas veces se trata de aprender a entender que cada situación y cada circunstancia es una escuela de la providencia de Dios para permitirte aprender muchas cosas. Hay cosas que tú aprendes en el suelo, hay cosas que tú aprendes cuando fracasas, hay cosas que tú aprendes con tu pasado, hay cosas que tú aprendes con tus errores, ¿o no? No se queden aprendiendo mucho de sus errores. Aprendan y avancen. Hay cosas que tú aprendes de tus malas decisiones. Y hay cosas que a veces uno, curiosamente, no aprende en la abundancia.
Porque en la abundancia hay mucha gente que está contigo. En los aplausos hay mucha gente que te puede garantizar o instalar que tú estás bien y que todo es maravilloso y todo es bonito, pero en la escasez, en las realidades difíciles, les puedo garantizar, allí es cuando uno crece, allí es cuando uno aprende, ahí es cuando uno realmente descubre que la fe no es un cuento teórico, la fe no la aprendes en un libro, en una enciclopedia, la fe no la aprendes leyendo la Biblia, y no estoy diciendo que no sea importante leer la Biblia, por favor, pero no la aprendes allí, realmente la fe la aprendes en los momentos en que tienes que dar razón de ella, en los momentos en que tienes que vivir situaciones, solamente la aprendes allí. Y cuando la aprendes allí te das cuenta de que tu fe crece de tal forma que ya no es que te la estén contando, no es que te estén diciendo cree, no es que te estén diciendo mira al Señor, créele a Dios, órale a Él, sino que ya tú mismo haces conciencia de ella y ya tú mismo la asumes, no por lo que te cuentan, no por lo que escuchas, sino porque tú te has convertido en un testigo de la presencia de Dios, de la providencia de Dios, de la acción de Dios en tu vida. Se los garantizo. Solamente allí se aprende. Por ahí dicen la universidad de la vida, ¿no es cierto? La universidad de la vida. Uno en la casa, uno como hijo, tiene, como dicen por ahí, el hotel mama. Cuando uno está en ese hotel, uno arma berrinche, uno exige, y uno arma berrinche, uno exige, porque uno sabe que uno consigue de todo allí. Pero cuando ya tienes que salir a la universidad de la vida, te das cuenta de que no vas a tener lo que tienes ahí en casa. Y ahí aprendes muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más. Ahí aprendes muchísimo más. Por eso, creámosle a Dios. Hay personas que están aferradas inclusive a sus situaciones, están aferradas, apegadas a sus hijos, apegadas a situaciones, personas apegadas. A veces tienes que cortar, desprender y dejar que Dios se encargue. Miren, muchas cosas en tu vida no las vas a cambiar tú. Muchas cosas, personas en tu vida no las vas a cambiar tú. No pretendas nunca cambiar a nadie, porque tú no lo vas a cambiar. Tú, pero sí les puedo decir, Dios es el que se encarga de cambiarnos a cada uno de nosotros. Dios es el que se encarga de cambiarnos a cada uno de nosotros. Miren, hay personas que se acercan a la iglesia, Padre. Conocí, sobre todo estas, digo yo mujeres, porque la mayoría de fieles que vienen a la iglesia son mujeres. Entonces, pues ahí los hombres casi siempre vienen porque las mujeres los traen. No, pero ustedes no. Pero una vez se acercó a alguien que conoció a alguien súper tóxico en su vida. Estas relaciones tóxicas, el hombre borracho, ateo, la trataba mal y ella ilusa, suspirando, no, Padre, es que yo creo que Dios me lo ha puesto en el camino para que yo lo lleve a Dios, para que yo lo lleve a Él. Yo creo que conmigo Él va a cambiar. ¿Qué? Perdón que se los diga, hay gente que piensa que va a cambiar, a alguien. Eso no te encargas tú. Si bien es cierto, uno puede ser instrumento de Dios para acercar a alguien a Dios, pero no pretendas cambiar a nadie porque eso solamente lo hace Dios. Y si no lo cambia, entonces tu desilusión va a ser muy grande, porque entonces te vas a quedar allí golpeada, herida por alguien que no cambió, que tú pretendías hacerlo. Por eso, queridos hermanos, nosotros no tenemos que pretender cambiar a nadie, nosotros tenemos que dejarle a la gracia obrar en nuestro corazón para cambiar nosotros. Nosotros no estamos llamados a aconsejar la humildad, nosotros no estamos llamados a aconsejar la fe, nosotros no estamos llamados a aconsejar la gracia, nosotros no estamos llamados a aconsejar acercarse a Dios, nosotros no estamos llamados a aconsejar ser humildes, o aconsejar la justicia, o aconsejar la honestidad, o aconsejar todas las virtudes. Nosotros estamos llamados más que a aconsejar, a vivir en plenitud aquello que nuestra vida tiene que empezar a aconsejar. Que nuestra vida tiene que empezar a aconsejar. Entonces,
Dejemos que Dios transfigure nuestro corazón. Pero la transfiguración no significa de que en tu vida no va a pasar nada. Dios no es un amuleto de la buena suerte. Dios no es un amuleto de la buena suerte. Así no funciona Dios. Vine a misa, entonces me va a ir bien. No vengo a misa y preciso le pasa un chasco, eso fue porque no fui a misa. Esto no funciona así. Dios es fiel en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Él no va a estar allí pendiente si fallaste, caerte encima y a maldecir tu vida. Si fallaste y si te va mal, es porque tú tienes que asumir las consecuencias de tus propias decisiones. No le delegues lo que vives, lo que tienes que asumir al Dios que te respeta y que sabe guardar silencio en el momento en que tu libertad tiene que optar por Él. ¿Me entienden? Hay situaciones en nuestra vida que son simplemente consecuencia de lo que nosotros decidimos. Hay enfermedades en tu vida que son consecuencia de tus malos cuidados, de tus excesos, de tu falta de atención, de tu falta de respeto contigo mismo, contigo misma. Hay situaciones en la vida que son consecuencias simplemente de nuestras decisiones, pero no se trata ahorita de pensar en ello, se trata hoy de guardar la esperanza, tener la esperanza de que la eternidad es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Miren, una vez viniendo, yo creo que les había contado esto hace mucho tiempo, pero pienso que es la ocasión de repetirles la misma historia. Hace mucho tiempo venía yo, después de estar 3 años sin ver a mi familia, 3 años en una misión. Imagínense, 3 años en Francia, con ganas de, mejor dicho, comerme una bandeja paisa, sancocho, así, porque no hay nada allá. 3 años sin ver a mi familia, y muchos de ustedes me entienden lo que es estar lejos de casa, lo que es estar lejos de la familia. ¿Se extraña o no? Somos humanos, se extraña el ambiente familiar, llegar a una cultura diferente, vivir en una cultura diferente, en un idioma diferente. Es algo que te exige muchísimo. Es algo que tú dices, a veces uno corre el riesgo de empezar a comparar, ¿sí? Y eso me pasó a mí en los primeros meses que llegué yo a esta misión. Y uno decía, pero es que en Colombia no hacen así, pero es que en Colombia se come así, pero es que en Colombia hacen así. Y alguien me dijo, pero es que tú no estás en Colombia. Se extraña, somos humanos, hay cosas que se extrañan. Y uno dice, Dios mío, extraño esto, pero no está. Entonces, después de 3 años, cuando cogí ese avión, yo venía en ese avión, mejor dicho, como 9 horas, pero esas 9 horas se me hicieron como 3 días, o sea, una cosa eterna. Y venía en ese avión con una alegría, porque ya iba a volver a mi tierra, iba a volver a mi tierra, que ya no es mi tierra, o sea, aquí yo ya no soy colombiano, aquí yo ya soy puertorriqueño, cubano, venezolano, de todo, dominicano, ya no es mi tierra. No estoy negando mi tierra, pero ya no lo es. Y lo entendí ese día en el avión, ya no lo es. No puedo aferrarme a esa tierra. Y entonces yo venía con esa alegría y con ese gozo y sentí en mi corazón esa voz así de que el Señor te pone y dice, yo quisiera, Diego, que con la misma alegría con la que tú añoras volver a tu tierra, que esa misma alegría la tuvieras para añorar el cielo. Y créanme, en ese momento no estaba añorando el cielo, yo decía que no se caiga este avión. Yo quiero ir al cielo, pero no de esa forma.
le dije al Señor. Con esa misma motivación de añorar y entendía que nuestra patria celestial, nuestra patria, aquella que nos debe robar el sueño, aquella que nos debe robar el corazón, sin olvidar de dónde venimos y nuestras raíces, pero aquella que nos debe robar nuestro corazón, aquella por la cual nos debemos enfocar a pesar de cada situación y cada circunstancia, es nuestra patria celestial, el reino de los cielos, allí donde vamos a estar transfigurados eternamente. Que así sea.